Economía y sociedad, por Max Weber. 128. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 1. La economía y los diversos órdenes. 3. Significación y límites de la coacción jurídica para la economía. 1. Las garantías jurídicas y, por tanto, aquellas ideas normativas sobre las que exclusivamente o no descansan, como motivo que son de su creación, interpretación y aplicación, son consideradas en una disciplina como la sociología, que investiga regularidades y tipos empíricos, lo mismo en calidad de consecuencias que sobre todo de causas o con causas de regularidades del actuar humano directamente relevante desde el punto de vista sociológico, y de los acontecimientos naturales provocados por él relevantes indirectamente. Regularidades de facto de la conducta, costumbres, pueden convertirse en fuente de nacimiento de reglas para la conducta, convención, derecho, pero también al revés. Mas las normas convencionales o jurídicas no solo producen o coproducen aquellas regularidades que constituye el contenido de sus ordenaciones, sino también otras. Por ejemplo, el hecho de que un funcionario vaya diariamente de un modo regular a su oficina es la consecuencia directa de una ordenación impuesta por una norma considerada prácticamente como válida. Por el contrario, el hecho de que el viajante de una fábrica se disponga cada año a recoger los pedidos de los detallistas, solo indirectamente, por la admisión de hecho de la competencia en torno al cliente y por la necesidad condicionada por esa admisión, está codeterminada por normas jurídicas. El hecho de una mortalidad infantil menor cuando las madres, en virtud de una norma válida jurídica o convencionalmente, están alejadas del trabajo, es seguramente la consecuencia de la validez de aquella norma, y si se trata de una norma jurídica estatuida, también de los fines racionales de su creador. Pero, naturalmente, solo puede ordenarse el trabajo de la mujer en tales condiciones y no la disminución de la mortalidad. Y también, en el caso de una acción directamente mandada o prohibida, la eficiencia práctica de la validez de una norma coactiva es, naturalmente, problemática. Su cumplimiento es consecuencia adecuada, pero no absoluta y sin excepciones. Intereses poderosos, por el contrario, pueden conducir, a pesar del aparato coactivo, a actuar no de una manera aislada, sino preponderante y duradera, en forma contraria a la norma jurídica válida, sin que sean sancionados. Cuando se ha hecho constante un estado de este tipo, y los partícipes llegan a consecuencias de eso al convencimiento que de su actuar y no el exigido por la regla jurídica, cuando se ha hecho constante un estado de este tipo y los partícipes llegan a consecuencias de eso al convencimiento de que su actuar y no el exigido por la regla jurídica es conforme a normas, la fuerza coactiva garantizadora acaba por no imponer esa regla y el dogmático del derecho habla entonces de derogación por el derecho consuetudinario. También es posible, y de ello se ha hablado anteriormente, un estado de conflicto crónico entre normas jurídicas que garantiza el aparato coactivo de la fuerza política y reglas convencionales. Por ejemplo, en el campo del duelo como transformación convencional del derecho privado. Y si ciertamente no es nada raro que sean establecidas normas jurídicas para cambiar costumbres y convenciones, la situación normal es, sin embargo, la siguiente: que el orden jurídico no rige, no vale empíricamente a consecuencia de la existencia de la garantía coactiva, sino porque su validez como costumbre está arraigada y ejercitada, y la convención desaprueba casi siempre la flagrante desviación de la conducta que le corresponde. Para el dogmático del derecho, la validez ideal de la norma jurídica es el prius conceptual. Una conducta que no esté jurídicamente normada, de un modo directo, es para él permitida jurídicamente y, por consiguiente, abarcada idealmente por el orden jurídico. Al contrario, para el sociólogo, la regulación jurídica y, en particular, la regulación racionalmente estatuida de una conducta es, desde el punto de vista empírico, solo una componente en la motivación de la acción comunitaria y, por cierto,
una componente histórica que aparece casi siempre tardíamente y operando de un modo muy diferente. Considera los comienzos de regularidades y costumbres efectivas de la actividad comunitaria oscuros en todas partes, como nacidos de una conducta adaptada a las necesidades dadas de la vida, conducta que descansa en tendencias e instintos. No estaba al principio condicionada por un orden estatuido y tampoco éste modificó. Sin embargo, la creciente intervención de órdenes estatuidos es para nuestra manera de considerar las cosas solo una parte especialmente característica de aquel proceso de racionalización y socialización cuya progresiva extensión en toda acción comunitaria tendremos que perseguir en todos los campos como fuerza impulsora esencial del desarrollo. Resumiendo, se puede decir lo siguiente sobre las relaciones más generales entre derecho y economía, que es lo que aquí nos interesa. 1. El derecho, siempre en sentido sociológico, no garantiza únicamente los intereses económicos, sino los intereses más diversos, desde el normalmente más elemental, la protección de la mera seguridad personal, hasta los puros bienes ideales, como el propio honor y el de los poderes divinos. Garantiza, sobre todo, también, situaciones de autoridad política, eclesiástica, familiar o de otra clase, y en general, situaciones sociales privilegiadas de todas clases, las cuales, sea cual fuere su relación con la esfera económica, no pertenecen en sí mismas a este sector, y tampoco son apetecidas necesariamente o de un modo predominante por motivos económicos. 2. En ciertas circunstancias, un orden jurídico puede seguir sin modificación alguna a pesar de cambiar radicalmente las relaciones económicas. Teóricamente, y en la teoría se opera por conveniencia con ejemplos extremos, podría llevarse a cabo un orden de producción socialista sin el cambio de nuestras leyes, incluso de un solo artículo, si se piensa que se llega a una adquisición sucesiva de los medios de producción por el poder político por vía de libre contratación. Cosa muy improbable, pero lo que teóricamente es suficiente, de ningún modo un pensamiento sin sentido. El orden jurídico tendría que estar dispuesto, con su aparato coactivo, lo mismo que antes, para el caso en que se apelara a él para imponer las obligaciones características del orden de producción económico privado. Solo que este caso de hecho no se presentaría nunca. 3. Considerando desde el punto de vista de las categorías del pensar jurídico, el orden jurídico de una situación real puede ser fundamentalmente diferente sin que por ello las relaciones económicas sean afectadas en medida considerable. Si resulta que en los puntos que económicamente son, por lo general, importantes, el efecto práctico viene a ser el mismo para los interesados. Esto es posible en muy amplia medida, a pesar de que toda diferencia de la construcción jurídica puede producir en algún punto consecuencias económicas y además se da de hecho. Según que el arriendo de una mina tuviese que construirse jurídicamente como arriendo o como compra, tenía que emplearse en Roma un esquema de acción totalmente distinto. Pero el efecto práctico de la diferencia hubiese sido seguramente muy pequeño para el orden económico.